Mira, Cristian, la primera parte nos quedó claro la evolución en general económica chilena, y me gustaría que nos contaras cómo ves tú el país hoy día, qué necesitamos para reactivarlo, qué necesitamos para incentivar la inversión, que yo creo que es clave para el crecimiento, para absorber mano de obra, en fin. ¿Cuáles son los obstáculos que hay hoy día para el crecimiento? Bueno, hay una situación compleja en realidad, porque el país, por una razón que todos conocemos, ¿no es cierto?, entró en una lógica de mercado y de incentivar el crecimiento a través de las exportaciones y la acción del sector privado, las políticas públicas orientadas por incentivos. En los años 70, a fines de los 70, con la entrada de los Chicago Boys al gobierno militar, esa política en realidad iba, y hay que admitirlo, iba a contrapelo de todo lo que había hecho Chile antes, ¿ya? Y entonces empezó a avanzar con esa política, pero siempre existía la sombra, la duda de qué es lo que pasaría si es que volvemos atrás. Claro. Porque estábamos haciendo en el fondo un ejercicio contra la historia chilena. ¿Ya? Y yo recuerdo perfectamente que para el plebiscito del 88 yo me vine a pasear acá al Cerro San Cristóbal, que está aquí cerquita, y en la Virgen arriba había no menos de 40 autos con empresarios adentro probablemente rezando. Ya, Rezando el 88. por el resultado del plebiscito. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Todos teníamos claro de que un plebiscito desfavorable al régimen militar, como terminó siendo, habría la posibilidad de que volvieran al gobierno los enemigos políticos del gobierno militar. Del libre mercado. Claro, y los enemigos políticos del libre mercado. Sí. ¿Ya? Entonces, si tú miras las cifras, efectivamente el año 89... Hay una caída. Hay una caída. Hay una caída por expectativa, ¿no? Por expectativa, exacto. Claro. Un crecimiento que antes hasta el 88, manejado por Vigi, que era un ministro muy crecedor y con una inteligencia notable para mover la orquesta en el sentido de crecimiento, iba como al 5, 6%, 7% todos los años, hasta el 88. En el 89, cuando se te genera la incertidumbre del cambio de gobierno, te baja a 3% el crecimiento. O sea, lo primero que te enseña eso es que las expectativas están siempre presentes. O sea, los empresarios pararon las inversiones. Claro, ahí, ¿no? De que se despejaran las dudas. Claro. Exacto, se despejaron las dudas. Incluso algunos pensaron en sacar sus fondos e irse de Chile, ¿eh? Seguro, sí. Con toda seguridad, porque ya existía la experiencia de lo que había pasado en los 70. Nosotros arrastramos con la experiencia de los 70 y lo que había pasado antes de los 70 también. Sí. Al final, un país es su historia. Sí. ¿Ya? Entonces, las cosas que pasan en Chile van en función de lo que pasó antes. Y eso hay un economista de Chicago que lo llama expectativas racionales, que no es otra cosa que asimilar la historia y llevarla al presente. ¿Ya? Entonces, tú esperas lo que pasó antes. Pero fíjate que el año 90, que el año siguiente, se creció muchísimo. Claro. ¿no? Se creció al 10,3% anual. Entre otras cosas, porque el gabinete del presidente entra Elwin, ¿no es cierto?, y se incorpora a la democracia, pero se incorpora al régimen de mercado. Se aclara rápidamente. Incluso en la campaña de Elwin, ya los que iban a ser sus ministros de Hacienda, de Economía, ya habían planteado que ellos iban a mantener todas las cosas buenas de la economía de mercado del gobierno anterior. ¿eh? Claro, que eso no se sabía en el 89, porque claro. Lo que nosotros sabíamos en el 89 era lo que ellos habían escrito durante el gobierno militar, donde que eran opositores. Eran opositores cerrados. Sí. Entonces tú tenías, por ejemplo, que el ministro Alejandro Foxley, que fue ministro de Elwin, durante el gobierno militar escribió que la reforma previsional era un desastre, que la reforma laboral de Piñera era un desastre, que la bajada de aranceles creo que también era un desastre, ya que era la desindustrialización de Chile, que el desempleo iba a subir a las nubes. O sea, todo era un desastre y por lo tanto tú esperabas que ellos, si llegaban al gobierno, eliminaran ese desastre y volvieran a las políticas de proteccionismo y de crecimiento fiscal que habíamos tenido en los 60 en el gobierno de Frei Papá, o antes. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que no se produjo. Entonces, cuando se despejó la duda respecto de qué es lo que iba a hacer Elwin con Foxley y se dijo, no, sí, vamos a seguir con lo que estaban haciendo ustedes a pesar de todo, me refiero a la gente del gobierno militar,
con pequeñas enmiendas. Con algunas enmiendas por ahí, pero básicamente la política de apertura era correcta, la política antiinflacionaria era correcta, qué sé yo, la política previsional también era correcta, a pesar de todo. La previsional de José Piñera, incluso esa era correcta, claro. Generó una cantidad enorme de masa de capital y ahorro nacional y fuente de inversiones. Yo creo que se vio también el hecho de que volver al sistema antiguo implicaba un déficit público. Porque no se podían financiar las pensiones. En el fondo, la inflación en Chile... Factor de inflación. La inflación se empezó a controlar cuando se pudo parar el déficit previsional. Porque el déficit previsional era como el 25% del déficit público. Y el déficit público a su vez era el 25% del PIB. Con un déficit público del 25% del PIB tú no puedes tener inflación cero. Sí. Imposible. ¿Ya? Claro, entonces, era como un 6 y tanto por ciento, digamos. La combinación. Yo creo que había... solamente por la previsión. Por la previsión. Claro. Exactamente. La previsión... Tenía quebrado a Chile. Exacto. Como tiene quebrado hoy día a Europa. Exacto. No, nosotros estábamos totalmente quebrados porque es un país más pequeño, y con mucho menos base tributaria. No teníamos... La única manera de financiar estas pensiones era imprimiendo dinero. Inflación. Y eso es lo que empobrecía a la gente más pobre. Exacto. Claro. Sí. ¿Te fijas? Bueno, volviendo a la historia, cuando se despejan esas dudas, la economía chilena, que tenía una energía feroz acumulada, despega de nuevo, ¿no es cierto?, con Elwin, y se pega las dos tasas de crecimiento más altas de la historia de Chile que yo conozca, digamos. Crece un año que hubo 14% y otro año que hubo 10%. ¿Ya? Entonces, ese crecimiento, que es la energía acumulada que se desata después de que se despejan las dudas, digamos, de lo que va a pasar, y además de eso se incorpora inversión extranjera que no había entrado a Chile por razones políticas. Por razones políticas, efectivamente. Entonces se te mezcla, ¿no es cierto?, que la parte interna quiere invertir. Era políticamente correcto invertir en Chile a partir del 90. Exactamente. Entonces, por ejemplo, llegan las inversiones españolas en los teléfonos, la telefónica, que había costado tanto privatizar los teléfonos, que lo había comprado al final un empresario australiano que no tenía mucha historia en Chile, pero él se la vende a la telefónica, te fijas, y entra Santander, y entran los que después serían las concesiones de autopistas, y entra también bastante inversión a la minería, que estaba esperando el desenlace político para invertir, porque, digamos, si tú inviertes en minería y después te expropian, acuérdate que la expectativa era que el último gobierno democrático chileno había expropiado las minas. Entonces, volver a invertir en un país que tenía esos antecedentes y bajo un gobierno que incluía a muchas de las personas que habían estado el 70, habían dudas. Bueno, ya que estamos en la historia nuevamente, hay un periodo en el gobierno militar en que viene la acumulación de la crisis del gobierno de Allende, pero se suma la crisis mundial que parte del 73 y que a América Latina lo afecta el 74-75, que viene derivado de la guerra del Yom Kippur y el alza brusca del precio del petróleo, la OPEP, y que a nosotros nos afecta, es como un palo que nos pegan aún cuando estábamos en el suelo, porque veníamos saliendo de Allende. Estando en el suelo nos pegan un palo adicional. Y después hay una segunda gran crisis en el gobierno militar, que también es una crisis mundial, que no tiene nada que ver con el gobierno chileno, pero que nos afecta brutalmente, que es la crisis del 81-82, y que sigue afectando en el 83 hasta el 84, yo diría. La crisis del 82, que en realidad partió el 81 en el mundo, pero que a nosotros nos afectó más el 82, fue otro gran palo. Ahora, con esas dos interrupciones, que no son culpa del gobierno militar, porque el gobierno militar tenía esto como factores externos que ellos no controlaban, fue en ese periodo un gran crecimiento en Chile entre el año 76 y 81. Y hubo otro gran crecimiento a partir del año 74, 75 y el 90, más o menos, ¿no? Promedio 7 con la caída del 89. A ver, sí, lamentablemente, si tú tomas del 74 al 90, el crecimiento no es tan grande porque hay estos dos hoyos. Tienes que asimilar los hoyos. Claro. ¿Te fijas? Entonces, incluso los críticos al gobierno de Pinochet dicen que al final el crecimiento del 74 al 90 fue casi nulo. Pero eso son estadísticas un poquito forzadas, porque nosotros las hemos estado revisando, y ellos fuerzan un poco a la baja las condiciones de crecimiento del gobierno militar. Así que
Obviamente que ahí se demuestra que Chile puede crecer a tasas muy altas, Sí. y se vuelve a demostrar a partir del año 85, 84, 85, que vuelve a crecer a tasas muy altas, como nunca había crecido antes, por lo menos en el siglo XX. Bueno, entre los economistas serios hay un consenso de que del 85, el modelo chileno empieza a prosperar a partir del 85. O sea, eso lo aceptan incluso algunas personas que son opositoras al gobierno Pinochet. Sí. Ya, porque también hay políticos que quieren decir que el gobierno Pinochet no hizo nada y que todo empieza en el 90. Hay gente que te dice eso. Claro. Ya, entre economistas yo diría que hay bastantes que piensan que el 85 definitivamente es un buen punto ¿Y tú de crees partida. que el 76 al 81 no? No, yo creo que ese periodo es sumamente importante porque en ese periodo se prueba que el modelo de mercado funciona. Sí. Es incompleto todavía, es cojo. Son cifras, mira, era un país tantas veces más pobre de lo que es ahora que es casi inentendible, pero fíjate que la crisis del 81 se desata básicamente por 4.000 millones de dólares. Porque No teníamos capital propio, vivíamos de la deuda externa. el Chile empieza a... Es como un auto que está recién carburando el motor, ¿te fijas? Claro. Abre su economía al exterior después de 40 años de cerrarse y tiene que empezar a descubrir las exportaciones. ¿Qué crees que exportamos? Esa era la pregunta. Claro. ¿Ya? Y algunos dijeron, bueno, cobre obviamente, pero cobre no había inversión porque la expropiación de Allende todavía estaba vigente, porque las leyes estaban vigentes. Hubo que hacer el cambio de José Piñera con la ley minera. Ahí fue cuando tengo entendido que Pinochet llama a Piñera para decirle quiero más inversión en el cobre, y resulta que Piñera le dice hay que cambiar las leyes. Claro. Porque hasta el 80 no había llegado un peso más al cobre. ¿Ya? Sí, era Codelco nomás. Entonces, cuando se empezaron a bajar los aranceles con la idea de que entraran los productos importados y eso quebraba a la industria chilena sustituida a las importaciones que había estado desarrollándose desde el año 40 a la fecha, era una reingeniería feroz la que se estaba haciendo, la oposición al gobierno dijo este país se va a quedar sin nada, es decir, comillas, no va a tener nada para exportar y además se va a quedar sin industria. Entonces el desempleo te va a subir a 50%. Incluso la libertad de precio, yo me acuerdo por ejemplo en la agricultura, que la libertad de precio de la agricultura empieza en el 76. Claro, exacto. No antes. Porque había terror a soltar los precios Claro. de los comestibles, porque nosotros teníamos una tradición de intervenir los precios de los comestibles y se pensaba que esas intervenciones efectivamente moderaban las alzas. Claro. En un contexto inflacionario, digamos, era muy peligroso con un país además tan pobre como era este, que los precios de los alimentos de repente se elevaran a 30-40%. Claro. Entonces, cuando De Castro le dice a los empresarios de los alimentos que van a poder ellos mismos fijar sus precios, en un principio no le creen. No lo pueden creer, dicen, no, pero ¿cómo? Esto puede ser peligroso. Ellos mismos le dicen, esto puede ser peligroso. Claro, claro. Entonces, este país no tenía en ese momento convicción respecto de que los mercados podían nivelar precios a la baja. Ahora es curioso porque el golpe del 73 y el 76 empiezan a liberar los precios de la agricultura y efectivamente suben los precios por razones de oferta y demanda, y al subir los precios de repente hay un incentivo para la agricultura para activarse, porque con los precios tan bajos, bueno, la producción de carne, la producción de leche, de trigo, los costos eran tan altos que casi no había utilidades, o a veces eran más altos que los precios de venta. Entonces cuando sube por oferta y demanda, y de repente los precios suben de la carne, del trigo, de la leche y de otros, entonces ahí sí hay un incentivo para invertir, y ahí es cuando se activa la economía, a partir del 76. Bueno, ese es el mecanismo de oferta y demanda tal como lo enseñan los textos de microeconomía. Claro, exactamente. Ya un mecanismo, tal cual. Un mecanismo que aquel que haya ido a una escuela buena de ingeniería comercial chilena actual lo aprende, ya, pero que llevado a la práctica y con la tradición de intervencionismo que nosotros teníamos antes causaba pavor. Claro. ¿Irá a funcionar esto? Claro. Esa era la pregunta. Esto no es para Chile, claro. Claro. ¿Y qué pasaba, no es cierto? Que efectivamente si los precios se te desatan hacia arriba,
¿no es cierto? Eso genera incentivos. Si tú no bloqueas la entrada, si tú permites que otra gente entre y meta plata en el sistema, la misma alza de precios genera la mayor producción que después termina moderando los precios. Y eso es lo que decían los teóricos económicos desde siempre, los que creen en estos modelos, de que los precios libres, en un esquema efectivamente libre, no son los más altos, sino que son bastante bajos. Claro. Y después cuando empieza a aumentar la producción, por ejemplo, la producción de pollo, yo me acuerdo que en valor de hoy, un pollo, al principio del gobierno militar o al final de Allende, valía como 30.000 pesos de hoy, un pollo. Hoy día un pollo vale 3.500 pesos. Bueno. Entonces, ¿y por qué? Porque se empezaron los productores de pollo a invertir, a producir masivamente pollo y después a competir entre ellos. Y esa competencia hizo bajar los precios hasta que Chile se hizo tan competitivo en la producción de pollo que empezó a exportar pollo a todo el mundo, por ejemplo. Bueno, claro. Yo me acuerdo cuando con mi madre era chico, digamos, vimos por primera vez una tienda de pavo en Santiago. Ya. Se vendía la pavita, creo que se llama. Ya, y hacían unos sándwiches de pavo, todo. Pavo aquí no existía. Claro. ¿Ya? Junto con el pollo se desarrolló el pavo. Que es una carne mucho más sana. Sí. Además, bueno, y ese era el principio de la industria que hay ahora, AgroSuper, estos grandes, ¿no es cierto?, que hoy día son gigantes y exportan incluso pollos a China y pavos a no sé dónde, ¿ya? Eso estaba recién partiendo el 76. Claro. Y ese pequeño local, me acuerdo, al lado del Cine Oriente, acá en Providencia, era como el primer paso de eso, ¿ya? Sí. Entonces, la industria agroalimenticia que hoy día Chile no estaba y se produjo a raíz de la libertad de precios junto con la apertura al exterior que permitía pensar exportación posterior. Claro. Pero y la producción en gran escala. Y no partieron exportando, partieron vendiendo acá. ¿Te fijas? Entonces, todo eso es producto de un concepto distinto que no se había permitido funcionar durante 40 años. O sea, aquí nadie... Si tú conversabas con un chileno ilustrado, incluso en los años 60, y le decías, Chile va a terminar exportando pollos y pavos, te iba a decir que estabas loco. Claro. Imposible. Imposible. Mire, si apenas tenemos para alimentarnos nosotros. Claro. Chile era un país que importaba alimentos en esa época. Claro. Bueno, en la época de Allende, sin duda, ¿no? No, y en la época de Frei también. Ahora, es interesante, a propósito de esto mismo, pensar lo que ocurrió con la reforma agraria. Yo te hago un breve comentario y tú dime si estoy equivocado o no, pero básicamente los estudios indican que el país tuvo bastante prosperidad agrícola hasta más o menos los años 30, 32. Y a partir de la crisis mundial y de toda la caída, por razones sociales, los gobiernos decidieron fijar los precios de la agricultura para asegurarle que la gente que pobre pudiera comprar pan. Para eso había que bajar el precio del trigo. Sí. Que la gente pudiera comer algo de carne, había que bajar el precio de la carne y había que bajar el precio de la leche, en fin, y de todos los demás productos agrícolas. Esos son ejemplos solamente. Y el resultado de eso fue que la agricultura empezó a tener costos de producción más altos que los precios de venta. Exacto. Pero como la cuestión del campo era una cultura más que un negocio, porque eran cuestiones de familia por siglo, los agricultores, y además porque tenían inquilinos y tenían responsabilidad social con sus inquilinos, que eran parte de la familia por lo demás, la gente mantuvo un esfuerzo por invertir en los campos, aunque estos dieran pérdida y dieran pérdida y dieran pérdida. Pero el resultado era el componente que entre el año 30 y el 76, entre el año, 46 años, hubo una caída del nivel de vida de los agricultores, de sus inquilinos, una caída de la producción, porque no había incentivos de precio para producir, y al final, en los años 60, se planteó esta ideología de que esto era una cuestión feudal y que eran estos terratenientes que explotaban a los inquilinos y por lo tanto había que quitarles la tierra. Y viene esta reforma agraria inicial, primero Jorge Alessandri de Macetero, después Eduardo Frei hace la reforma agraria importante. Incluso Elwin saca una ley que le permite ni siquiera indemnizar, ni siquiera comprarle los campos
como hoy día lo hace con la Araucanía, sino que simplemente robar la tierra a familias que habían estado siglos en eso. Y eso mismo se enfatiza aún más con Allende, que vienen las tomas violentas, masivas. Y ahí la producción agrícola cae con Frei y cae violentamente con Allende, y empezamos a morirnos de hambre. La gente hacía cola para comprar un poquito de arroz, un poquito de aceite, pollos, había unos pollos chinos espantosos, en fin, en otras palabras, la producción... chancho. Claro, el chancho chino legendario. Y la producción agrícola cae violentamente, empieza el hambre. Un poco lo que vemos hoy día en Venezuela, pero que también lo vimos en Chile. Y curiosamente, la transformación de la agricultura, en que se le echaba culpa a unos patrones que en realidad habían sido siempre eficientes mientras hubo precios de mercado, pero que no podían funcionar si tenían precios de venta más bajos que sus costos. Eso vuelve a repuntar con el 76 en adelante, y ya no solo los patrones, sino que la agroindustria, y hay una transformación revolucionaria en las técnicas modernas de la agricultura. En fin, pero quedan todos estos elementos que Pinochet entrega tierra a los campesinos, en vez de hacer estas propiedades colectivas de la reforma agraria, que fueron un desastre, lo dividió y le entregó a ciertas familias tierra. Y esta gente desordenó los fondos, los desordenó mucho, muy pocos tuvieron éxito, la gran mayoría terminó vendiendo sus pedacitos de 5, 10 hectáreas o 7 hectáreas, y se empezaron a armar fondos productivos de escala razonable, de a poco, en algunos lugares, no en todos. Y en los lugares donde no se logró rehacer estos niveles productivos, hay mucho desorden en el campo, porque las haciendas antiguas eran muy ordenadas, se produjo este deterioro de 45 años, y lo que viene después es que quedan bolsones de desorden, con casuchitas, bastante pobres, en fin, de los que lo conservan sus tierras, frente a estas unidades económicas que se forman de gente que va comprando pedazos y va formando unidades económicas más grandes, como agroindustria, y esa gente tiene campos ordenados, la gente tiene buenos sueldos, hay un boom de desarrollo. Bueno, efectivamente lo que tenemos hoy día en la agricultura, la más productiva, es agroindustria, tú lo dijiste bien, ya no es la parcelita, la cosa, ¿no es cierto?, como un poco bucólica de los viejos tiempos. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, recuerdo viajando por el norte una hacienda que estaba abandonada ahí en el Valle del Huasco, con una muy bonita infraestructura de los tiempos de los 40, 50. Preguntamos en qué estaba, y estaba siendo comprada por una de estas empresas grandes, ¿no es cierto?, que instaló ahí después la chanchería esta de Freirina. Claro. ¿Ya? Y durante 40 años estuvo, desde la reforma agraria estaba abandonada. Entonces lo que estaba pasando efectivamente es que estas empresas grandes han ido comprando las cosas que quedaron botadas después de la reforma agraria y las han transformado en agroindustria. ¿Ya? Eso ha permitido a algunas personas partidarias de la reforma agraria decir que la reforma agraria provocó el boom ahora, ¿ya? Pero eso no es correcto. De hecho, los que forman las agroindustrias y los que recompran estos pedazos para armar unidades económicas agrícolas adecuadas son los mismos grupos que eran los antiguos dueños de los campos, son los hijos, los nietos, pero son las mismas familias más o menos, y con mucho éxito ahora con la economía de mercado. Y es curioso porque entre medio perdimos, no sé, como 25 años o 30 de un hoyo que se produjo por la reforma agraria. O sea, la reforma agraria produce un hoyo y se vuelve a salir cuando se vuelve a respetar la propiedad privada y liberar los precios. Yo diría que en la agricultura tú ves, quizás mejor que en ningún otro sector, el desorden mental y el grado de la distorsión económica que se produce cuando tú la economía no la manejas de acuerdo a racionamientos racionales, sino que de acuerdo a emociones. Y a la política, y a la politiquería. Y la politiquería efectista. Un juego de emociones. Claro. Cuando ellos empiezan a fijar los precios agrícolas para que la gente más humilde pueda comprarle alimentos, ya en el fondo es un reconocimiento del fracaso que habían tenido los gobiernos chilenos para subir los ingresos. Porque la forma lógica en que la gente pueda comprar alimentos no es que le bajen los precios, que estén determinados por los sino que haya competencia y mucha producción. Que suban los ingresos. Exacto. Es reconocer con la política que nosotros somos incapaces de subir los ingresos. Y eso tenía que ver con una política económica equivocada que no crecía. Si tú no creces, entonces lo único que puedes hacer es redistribuir.
¿ya? Ya. Entonces, y ahora, el problema que tiene fijar los precios, y esto me lo pasaban a mí en la universidad, ¿no es cierto? Si quieres redistribuir alimentos, es mucho mejor por último entregar un subsidio para que ellos compren alimentos, Claro, pero no bajar los precios. bajar el precio por un decreto, porque el precio corresponde con una realidad económica que tú estás tratando de... Estás desincentivando la producción. Exacto. Y la competencia. Exacto. Dejémoslo hasta acá porque estamos para el tercer periodo entrando ahora. Así que bueno, muy bien, vamos a seguir.